Hoy vamos a estar hablando de la importancia de la donación de órganos a nivel pediátrico en nuestro país. Repasemos primero la información de la Fundación. Valen, te escribo esta carta porque llegó un momento de decirte lo que siento por vos. Sos mi vida. Seguramente no sepas tanto de mí, pero yo sé que tenemos mucho en común. Cada vez que respiro pienso en vos. Cada vez que pasa una brisa o cuando doy un abrazo, en todo siento que estás ahí. También tengo claro que si no fuera por vos y tu familia, no podría hacer nada de eso, porque fueron ustedes los que me dieron el resto de mi vida. Vamos a estar juntas siempre. Te quiero con todo nuestro corazón. Eri. Bueno, y hoy, como es el Día Mundial del Trasplantado, 6 de junio, es a nivel internacional, ¿verdad? Sí. Vamos a estar abordando, sobre todo desde la perspectiva pediátrica, porque ya vamos a ver que, si bien hay una ley bastante reciente en nuestro país que nos hace a todos donantes, a menos que digamos lo contrario, o anunciemos lo contrario. Antes era al revés. Antes era al revés. Entonces era muy difícil en el momento, quién resolvía por vos. Pero para los niños, hasta los 14, ¿no? Para los niños... Hasta los 18. Hasta los 18, mira. No corre esa regla. Necesitan que haya una autorización de padres o tutores. Y claro, es como el escenario anterior, en punto cero, ¿no? Por un lado hay una familia que está viviendo el momento más doloroso de sus vidas, porque no debe haber nada más doloroso que cuando la muerte es contra natura, ¿no? O sea, un niño, un hijo. Y a su vez hay otra familia que está esperando, sin desearle el mal a nadie, pero esperando que aparezca un órgano para salvarle la vida a su ser querido. Son dos situaciones límite, totalmente contrapuestas, pero cargadas de dolor y con un espacio de esperanza también. Nos están acompañando para abordar este tema la doctora Ana Castro, que es subdirectora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y Verónica Montoli, que es integrante de la Fundación Corazoncitos, mamá de Matilda y de Ezio. Ezio tenía justamente una cardiopatía congénita, ¿no? Obviamente. Sí, una miocardiopatía congénita, lo cual necesitaba como única alternativa de vida un trasplante de corazón. Que no hubo tiempo de que llegara. Que no llegó. Bueno, esto pasó hace... En el 2017. En el 2017. Bueno, abrazo en el alma. Gracias. Sin duda, además me maravilla esa sonrisa tan llena de amor que tenés y de alegría, ¿no? Muchas gracias. Y haber encontrado a través de la Fundación además una motivación importante para seguir construyendo y mirando para adelante. Sí. Y tratando de que no le pase a otros chiquitos lo que le pasó a Ezio. ¿Cómo es la realidad, doctora, en el tema de los niños? Siempre uno escucha las famosas listas de espera, pero con el corazón puntualmente. ¿Cuál es el desafío del trasplante pediátrico? El trasplante pediátrico, tanto el trasplante pediátrico como el trasplante hepático, necesitan realmente reemplazar ese órgano enfermo por otro sano. Y para eso necesitas, sobre todo en el cardíaco, un corazón del mismo grupo, casi del mismo tamaño. Claro. Para que puedas cerrar ese tórax. Claro. Por lo tanto, es muy difícil, el donante debería ser otro niño y estar en perfectas condiciones para evitar el rechazo agudo, que se produce generalmente en las primeras horas si no cumplimos con las reglas y las normas que todo trasplante debe llevar, que es producir beneficencia y no maleficencia, y siempre un bien mayor. Entonces, ¿cómo abordar a un papá, a una mamá, a un familiar en un momento de crisis y que tome una decisión? Claro, la peor crisis de su vida, shock, ¿no? Sin duda.
Yo creo que todas las personas estamos preparadas como papás para partir nosotros, digamos, Sí, hablando de la muerte, ¿no? Y no que sea al revés, que sean nuestros hijos los que partan. Hay pocas personas que pueden empatizar en ese momento. De todas maneras, todos los seres humanos somos diferentes y nosotros tenemos un equipo especializado de psicólogas que hemos trabajado en conjunto, tanto los médicos intensivistas, que somos procuradores a la vez, procuradores de órganos y tejidos, para el abordaje familiar, que se llama comunicación de mala noticia. Cómo comunicar esa mala noticia a un familiar en ese momento y solicitar en ese instante, porque no hay otra oportunidad. Vamos a ver una cosa que es importante un poquito anterior, sí. Porque no cualquier tipo de fallecimiento es funcional a un trasplante. Entonces, ya la noticia es terrible. Es tremendo. Tiene que ser por muerte encefálica. O sea, el individuo para ser donante, tanto niño como adulto, debe fallecer en un CTI. Eso significa que tiene que estar conectado a una máquina, asistencia respiratoria mecánica. Sí. La persona no respira por sí mismo, la máquina lo hace por él. Por lo tanto, cuando muchas veces los familiares van a visitar a ese paciente, lo toman como que está respirando, se está moviendo. Entonces, lo primero que tiene que haber en una persona es el proceso de la muerte, el comprender que esa persona está realmente fallecida, porque no podemos hablar de donación si no han elaborado que está fallecido. Bueno, pero si fuera mi hijo, doctora, tal vez yo tendría la esperanza del milagro. Muchas personas, y lo trataría de acuerdo a los mantener credos, en la máquina sí. un tiempito más, un tiempito más. ¿Qué es lo que clínicamente me hace pensar distinto? Que me digan qué. Bueno, nosotros tenemos ciertas estrategias, digamos, que son muy difíciles, pero muchas veces apagamos todo, todas las máquinas. Y en un momento ellos ven que realmente que no hay movimientos respiratorios sin la máquina. Muchas veces se puede llegar a perder hasta el donante si eso no se vuelve a conectar inmediatamente, porque ellos dependen de ese respirador para que el corazón le llegue el oxígeno y pueda seguir latiendo. Pero creo que falta una partecita de atrevida, pero para que... Porque hay muchas personas que pasan por CTI y salen vivas después. O sea, no es que estén en CTI. Claro, pero una persona en muerte cerebral... Ah, eso faltaba, aclarar eso. No tiene vida en el encéfalo, en la cabeza. Por eso era importante decir muerte encefálica. Por lo tanto, la muerte encefálica es la muerte del tronco cerebral. Es como que no tenés más el disco duro de la computadora. Y eso es irreversible. Y eso es irreversible. Y no solamente no tenés funcionamiento en las neuronas, sino tampoco tenés circulación cerebral. Entonces, si muchas veces no podés hacer el test de apnea, que es una estimulación del centro respiratorio por el aumento del PCO2 por encima de los 60, podés hacer una exploración de la circulación del flujo cerebral de las arterias. Si las arterias no están circulando, no te dice está fallecido, te dice hay parada circulatoria cerebral, que es equivalente a la muerte encefálica. Porque la muerte del encéfalo es muerte. Claro. Pero cuando qué doloroso de todas maneras, es muy doloroso. Porque para las personas con fe, perdone que yo insista con eso, ¿no? Para las personas con fe... exacto. ¿Que crees en milagros o crees...? De todas maneras... También, tal vez esa fe les haga entender que su hijo puede salvar otra vida en ese instante. O sea, trabajar por otro lado, ¿no? O sea, que la empatía nosotros como fluya por médicos otro hemos lado. Permitido muchas veces, o sea, no te digo hacer un ritual, pero sí, por ejemplo, las oraciones, traer un párroco, traer un pastor, porque tenés que respetar las creencias, más allá que estés o no estés de acuerdo con las personas, hay un derecho que lo establece el acto democrático. Vos podés creer en lo que podés creer como individuo, entonces ese pequeño derecho sin violentar a los otros pacientes que están cercanos. Aparte, en la parte pediátrica tenés una ventaja, digamos, porque los pacientes están más aislados que los adultos.
entonces tenés más espacio. Muchas veces en el histórico me ha tocado tener que sostener un tratamiento de un donante que es pariente de alguna nurse, de algún personal de salud, de compañeras mías que eran pediatras, médicas, y que a veces he sido convocada porque llega un momento que tú a través del tiempo generas vínculos, estableces relaciones y generas confianza en la gente y te pidan que vayas a corroborar. No significa que desconfían de los demás, sino que confían en ti, que es diferente. Porque podés tener muchos traumatólogos, pero vos tenés tu traumatólogo. No es que los demás no lo sepan, es que tenés confianza en ese traumatólogo. Y a veces me ha sucedido, y es más difícil todavía para la gente que trabaja en la salud comprender algunas cosas que para la gente común. Quizás porque el conocimiento científico te aleja de algunas otras cosas también. Y sí, empezando porque el médico no es el padre ni la madre. ¿Y cómo se vive del otro lado, esperando la llamada? Es realmente traumático todo el proceso de estar en una lista de trasplante, porque justamente estás esperando esa llamada, ese milagro que pueda salvar la vida de tu hijo. Y sabes que al ingresar a la lista de trasplante es la última alternativa que tenés para que tu hijo sobreviva. Entonces das vuelta a un reloj de arena y esperás y ves cómo la salud de tu hijo se va deteriorando día a día y tratás de brindarle lo mejor, pero siempre con ese teléfono en la mano, esperando ese milagro que te dé la esperanza de poder darle a tu hijo esa vida que soñaste, que se merece y que sabés que un día de esto se puede acabar. Y es difícil estar en una lista de trasplante y sobre todo de un hijo. Sí, por eso este abordaje del trasplante pediátrico es tanto más complejo, ¿no? Porque uno, si te toca a vos adulto, vos autogestionas tus emociones, ves cómo la podés llevar. Pero un hijo o un niño debe ser sin duda de las cosas más difíciles. ¿Preguntas? Sí, ¿cuántos trasplantes pediátricos se dan en el Uruguay por año? ¿Y cuál es la capacidad que tienen los sistemas de salud en cuanto a los donantes para poder cubrir en qué porcentaje a estos niños que precisan la donación de determinado tipo de órganos? No es el sistema de salud el que puede contribuir, es que realmente un niño fallezca. Depende de la voluntad de los padres en querer donar los órganos. Aunque nosotros como uruguayos somos muy solidarios, no todos reaccionamos de la misma manera en el momento de ese abordaje en una crisis. Pero de todas maneras, nosotros tenemos una lista de espera bastante pequeña en cuanto a niños que esperan riñón. Tenemos, de hecho, un solo paciente en lista de espera. Tenemos 13 niños en lista de espera actualmente, de los cuales 9 esperan un corazón y 3 esperan hígado. Y las edades oscilan entre 14 y 1 año. Y para nosotros está prohibido revelar la identidad del donante y del receptor. Y cuando una institución pediátrica sabe que ese paciente de ellos, las pediatras todos son muy especiales. Yo jamás hubiera sido pediatra, por ejemplo, pero porque es muy difícil trabajar con niños. Tenés que tener una sensibilidad especial. No significa que los que hacemos adultos no lo seamos, significa que yo no hubiese sido pediatra jamás. Sin embargo, cada vez que había un potencial donante pediátrico, mis compañeros, la mayoría varones, me mandaban. O sea que es algo que para los médicos nos cuesta también elaborar algo que es muy real, que es trabajar con esa noticia, saber que hay un niño, que hay una familia, que hay un papá, una mamá, y que por un momento tenés que volver a ser científico sí o sí y pasar
eso natural y espiritual que tenemos todos los seres humanos. Por eso dice la OMS, somos un perfecto equilibrio físico, psíquico y mental. Para que tu psiquis esté bien y puedas hacer ese sostenimiento, ese tratamiento de ese donante, para que pueda dar vida en otro. Él no va a vivir ese corazón, pero sí va a generar la posibilidad de ser salvado ese niño si va a ser trasplantado cardíaco. Va a ser salvado ese niño si va a ser trasplantado hepático. Porque son dos órganos que son esenciales para la vida. Es diferente en el trasplante renal, porque podés vivir recibirlo. con un solo órgano, con un solo riñón además. Y es más, no te sacan el riñón, te colocan un tercero. Sí. El riñón es un órgano que no se extrae el que no te funciona, sino colocas uno tercero que le ayuda a cumplir la función que le está faltando a los otros dos. Y también ahí el tamaño supongo que importa. Y el tamaño es diferente, porque por ejemplo, un adulto puede recibir un riñón más pequeño, se puede hacer un trasplante en vivo, porque tenemos dos, si es histocompatible, podés donarlo, pero en el niño cardíaco no, solamente el corazón de otro niño. Y en el hígado también. Podés darle lo que se llama un split. ¿Cómo les puedo explicar? El hígado tiene dos lóbulos. Entonces toman un pequeño lóbulo de ese papá o de esa mamá donante en vida para colocárselo a ese niño. Nosotros no trasplantamos hígados en el Uruguay. Tenemos un convenio de reciprocidad que comenzó allá por el 2018 por los ministerios y que se mantiene a lo largo del tiempo. Después del 2005 comenzó con los ministerios y en el 2018 lo hicimos solo para hígado con nuestros niños. O sea que nuestros niños se trasplantan en la vecina orilla, en Argentina, por un convenio de reciprocidad. Pero sí, todos los demás se trasplantan acá, hasta nuestros niños uruguayos. Bien. Marta. Doctora, una consulta. Sí. Más allá de que haya padres que obviamente quieran prolongar lo más posible la vida de su hijo, ¿qué posibilidades reales hay de que un niño esté en esas condiciones de ser un donante? Me explico, no que los padres se nieguen a que lo desconecten, sino que qué posibilidades hay de que haya mortalidad infantil como para generar una base de órganos, digámoslo. Bueno, los pediatras son muy buenos pediatras en nuestro país, pero hay hay patologías que te llevan al óbito y no podés sostener indefinidamente a una persona con el corazón latiendo o administrándole aire por el respirador porque tiene una patología que va a llevar que en algún momento ese corazón para. Necesitas un sostén externo y esa es una especialidad dentro del CTI que la hacemos los procuradores. Cuando el cerebro ¿Se apaga? se apaga, es como otra vez, el disco duro de la computadora. Hay muerte encefálica, no tenés encéfalo, no tenés circulación. Por lo tanto, las neuronas no van a volver a ser regeneradas. Y estás fallecido. Por aquí. ¿Vale? No, yo quizá que preguntarle en ese equipo que funciona con los procuradores y las psicólogas, generalmente, ¿cómo es la respuesta de las familias? ¿Mayoritariamente acceden a ser donantes, que esos niños sean donantes, o generalmente está eso otro de no querer donar o de que no toquen porque me imagino la situación que es terrible, y creo que a ningún padre se le haría sencillo poder procesar toda esa situación en ese momento cuando lo estás perdiendo y además procesar donar los órganos. Pero generalmente hay una posibilidad de decir mayoritariamente se da la donación o minoritariamente, o es caso a caso. Bueno, generalmente sí, son caso a caso, pero de todas maneras, hicimos un estudio, lo hicieron las psicólogas que han trabajado con esto. La mayoría de las personas que han donado, por no decirte el 100%, pero un alto porcentaje, un altísimo porcentaje, ha elaborado un duelo más reparatorio cuando ha sido donante. ¿Y por qué le encontrás un sentido? La negativa a la donación
en nuestro país es la más baja de toda Latinoamérica y somos un modelo referente en cuanto a cómo nuestras psicólogas trabajan el tema, porque... ¿Hablando de lo pediátrico? Hablando de lo pediátrico. Porque si no es fácil con la ley nueva de que somos todos donantes. No. Con la ley nueva son todos donantes... los adultos. Los adultos. Sí, por eso preguntaba si eran... No obstante eso, por ejemplo, no todos los adultos pueden ser donantes. ¿Sos donante? Claro. No, claro. Ley. Como siempre, para poder donar un órgano, tu muerte tiene que darse en un contexto determinado, ¿no? Exacto. Y que calce y coincida con quien está en lista de espera del otro lado. O sea, y que no tengas contraindicación absoluta a la donación. Imagínate cómo se va reduciendo y el tipo de el órgano muerte, posible, ¿no? Porque si entras en una muerte, por ejemplo, que es muerte violenta, que va a juez, que va a forense, que actúa el fiscal, ahí la patria potestad del padre no es la principal, es incluso en el niño, así dice la 17.668, artículo 1, inciso 8, 17.668, artículo 1, inciso 8, que lo vuelve a ratificar, o sea, lo sostiene de nuevo en el tiempo, la 18.968, promulgada en el 2013. Y bueno, esas dos leyes dicen que la patria potestad en ese caso, si el niño va a ser sometido a una pericia forense, el que tiene la potestad de decir sí o no puede ser donante es el juez. Pero a veces el juez dice, bueno, yo quiero que los padres... Que lo resuelvan los padres. Lo resuelvan. Sí, claro. Pero eso es muy pocas veces ha sucedido de esa manera. Generalmente ellos actúan en forma muy empática y en favor del donante, y generalmente también nosotros nos fijamos porque estamos en contacto con la familia y no queremos producir, o sea, una mala noticia. Bien. Pepe. Para el medio. Soy tío de quien por entonces era un adolescente de 16 años y necesitaba urgentemente un trasplante de riñón, y no me voy a olvidar más de la llamada en plena madrugada de mi hermana diciendo hay un donante, apareció un donante, y lo que fue una tragedia obviamente para una familia fue una cuota de esperanza y de alegría para otra, ¿no? Hoy es un muchachote ya grande y tiene una vida muy buena, por suerte. No es una pregunta, es una referencia que la verdad desde hace varios días me tiene a mal traer, porque lo escuché, no es de acá, es de Argentina, pero como tú también mencionaste y sé de los convenios que hay con Argentina, un diputado, Milei, muy conocido por su raíz mediático, quien dijo que él estaba de acuerdo con que el tema de los órganos era parte de un mercado y que si había que pagar por un órgano estaba bien porque eso formaba parte de la libertad individual de las personas. Y la verdad que me dejó absolutamente asombrado que alguien pudiese pensar de esa manera. Quería consultarle si es un pensamiento, no quiero ni siquiera que lo cataloguen desde el punto de vista político, no les corresponde, pero si han escuchado algo similar a esto, por lo menos en la región. Bueno, es la primera vez, nosotros dijimos, no lo podemos creer que lo diga de esa manera, tan abiertamente. Yo creo que este es un tema muy sensible, que nos toca a todos y que la mayoría de los seres humanos somos sensibles a ese tema y somos solidarios, somos una sociedad muy latina. Nosotros todos tenemos tendencia al darnos, al ayudar. Somos solidarios. O sea que esa mentalidad no es nuestra, y en Uruguay no creo que que nos vayamos a permitir tomarnos ni siquiera a pensar, porque no da para pensarlo. O sea, nosotros tenemos otro tipo de cultura, digamos. Es más, no hemos venido batallando contra las teorías conspiradoras del mercado de órganos, que tampoco, no es que nosotros no existe, ¿no? Es difícil, digamos, pero hay que romper con esos miedos. No. Ni siquiera pensarlo. Te podés imaginar, acá en Uruguay, la enfermera trabaja en todos los CTI, en todos los quirófanos. Entonces, un día, yo no me olvido más, estaba en un lugar, no puedo nombrar la institución porque no se puede, yo no lo puedo hacer. Yo estaba en un lugar, salgo de un lugar, me voy a sostener otro tratamiento en otro lado y me dice, y llega el marido, me dice, mi esposo me dijo que me iba a tocar acá el donante porque ya estaba. ¿Usted me entiende? Acá en Uruguay, gracias a Dios, nos conocemos todos. Eso es bueno, porque eso nos genera cristalinidad. Los mismos equipos que van a trasplantar hacen que nuestras acciones estén controladas. Nos controlamos a través de nosotros mismos, a través del vecino. Bien.
Verónica, me gustaría, antes de cerrar y despedirlas, bueno, desde tu propia experiencia, ¿no? Tan intensa. ¿Qué le dirías a esta sociedad que necesita una ayuda, un empujoncito para, bueno, ir concientizándonos, quienes somos padres, de la importancia de, bueno, eventualmente plantearnos ahí en la línea de batalla y asumir que nuestros hijos pueden salvarle la vida a alguien más? Bueno, lo importante es pensarlo cuando tenemos a nuestros hijos sanos y con vida, pensarlo en familia, que sea un tema, que no sea un tema tabú, el tema de la muerte de un niño. Por supuesto que para los padres es tremendamente trágico pensar en la muerte de un hijo, Justo pero tú sucede. No tenés por qué explicar. Pero sucede y creo que es justamente lo que se necesita en este momento, es poder pensar del tema de la donación en otro momento que no sea justo cuando se recibe tenerlo la noticia. Pensado ya, ¿no? Poder Tenerlo separar procesado. esos momentos de la toma de decisión al recibimiento de la noticia de que nuestro hijo acaba de fallecer. Porque para los que pasamos por ese trágico momento, les puedo asegurar que psicológicamente ningún padre puede estar preparado para tomar una decisión tan importante, porque en realidad estás permitiendo que una partecita de tu hijo salve a un niño o a varios, porque por cada persona fallecida estamos hablando de que se pueden donar los órganos y salvar varias vidas, no es una por una. Entonces es importante poder pensarlo cuando estamos con la cabeza bien y no en el tema de la muerte, y también hablarlo con los niños, porque ellos tienen una generosidad que a veces a los adultos nos cuesta, y a veces son ellos los que pueden tomar esa decisión, comunicárselo a los padres y bueno, en el momento que se tenga que tomar la decisión, ya es una decisión ya tomada, que eso es lo que nos importa también desde la Fundación, poder brindar información y tratar de que ese tema no sea un tema tabú, sino que sea un tema para hablar en familia. Muy bien. Bueno, de corazón, a las dos, muchísimas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una última pausa y ya venimos.